muchas gracias por estar con nosotros. Feliz inicio de semana. Espero que esta sea una buena semana para usted, que la transitemos juntos haciendo un viaje por la historia. Esperamos de verdad hacerle agradable algunos minutos durante toda esta semana. Para nosotros es muy agradable hacer estos programas para usted. Los disfrutamos mucho y de verdad esperamos que usted disfrute mucho también y que seamos un momento agradable en su día. Si va a tener, todos tenemos días buenos y malos. Si el día no es tan bueno, es regular o es malo, de verdad que aspiramos mucho a ser como un oasis en el que usted se distraiga, se la pase bien, pueda convivir con nosotros en este viaje por la historia. Así que bienvenido, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias a mi amiga Ana, muchas gracias a nuestra productora María, a mi amigo Fer, a mi amigo Álvaro. Estamos listos para iniciar este viaje, a ver a dónde nos lleva. Tengo miedo. Al infinito. Y más allá. Bueno, Y más para acá. pues ahora que hablas del infinito y más allá, oye, hoy, fíjate nada más qué provocativo. Hoy es el día del inventor mexicano. Ándale, qué día tan maravilloso. Desde 1933 se celebra este día como el Día del Inventor Mexicano en honor a que hoy es el nacimiento, el natalicio de Guillermo González Camarena. Aquí hemos hablado mucho de él, inventor de la televisión a color, de todo un sistema de televisión a color, porque no solamente era, como se cree, hacer un aparato de televisión a color, había que hacer cámaras. Sí. Y Todo el sistema. todo un sistema. Captura, proceso, transmisión, recepción y ahí está en tu pantalla. Y ahí está en tu pantalla. Bueno, un día como hoy entonces, por conmemorar el natalicio de Guillermo González Camarena, se conmemora a los inventores mexicanos. Y en ese momento no había videotape. No, todo Tenía era que en ser vivo. la televisión Sí. en vivo. Había una forma en ese momento de grabar programas y Registro electromagnético. sí hay programas grabados, porque también se inventó, no lo inventó González Camarena, sino había otro artefacto que ponías una pantalla de televisión, un como cono y una cámara de cine. Sí. Y entonces grababan en cine programas para tenerlos como registro y para después hacerlos. Pero es que el videotape cambió la historia de la televisión. Claro, porque podías hacer cosas grabadas, ¿no? Y bueno, Sí. más allá de que... Y el Canal 5, Sí, sí, por eso es el Canal 5, XHGC, por González Camarena. Camarena. Pero bueno, más allá de, ahorita que estaba pensando, además de González Camarena, ¿qué otros inventores Sí, a mexicanos ver, podemos ¿qué mencionar? más se nos ocurre? Pónganle aquí en la liga si ustedes tienen un favorito, porque además yo conozco personalmente a muchos curiosos inventores. Por ejemplo, mando un saludo a mi amiga de la ENAP, Pati Soriano, maestra de la Escuela Nacional de Artes Plásticas. Su papá fue el que inventó la bicicleta vagabundo. No, ¿de veras? Y ustedes digan, pues eso, digo, no cambió el mundo. Ah, no, mi infancia sí. Pero sí, la infancia de que él sí tuvo una vagabundo. Claro. A muchos de los que luego sí le dimos Muy más al icónicas, ciclismo, claro. nos convenció de que no era tan buena idea, pero que bien te sentías aquí. Era como una chopper, era una choperona. Eras tú un biker en una bici, ¿no? Y bueno, y en este contexto, a nuestros hermanos del otro lado de la frontera, pero en todo México, más allá de una persona, al ingenio mexicano, a lo que allá es el Mex-Fix, y en estos momentos que estamos siendo atacados es muy curioso, pero la defensa, ¿no?, de nuestra raza, de nuestra cultura, está mucho alrededor de eso. O sea, a lo mejor México no tiene el gran inventor, el Thomas Alva Edison, nos costaría, ahí dividiríamos opiniones, pero algo que de aquí y de allá sabemos todos es que sí tenemos un ingenio para resolver, ¿sí? Mientras que el alemán, el norteamericano quieren el número de parte y quieren pedirlo y que llegue, el mexicano dice, a ver, ¿no tienes tú un alambrito? Yo me acuerdo que vi una cinta por ahí, ¿verdad? Pero dicen, mídame una duct tape, una cinta plateada y un alambrí, y no movería al mundo, pero por lo menos no se te cae. A ver, pero recordemos algunos inventores, ¿no? Por ejemplo, bueno, aquí lo estaba yo justo buscando. Ajá, sí. En México se inventó la tinta indeleble. ¡Wow! Ah, la que usamos en las elecciones. La inventaron en el Politécnico, ¿no? Tenía que ser. En el Exactamente. Politécnico. No la buena. Y el resistor 5000. ¿El 5000? Aquí inventamos el resistor Sí. 5000. Sí, don Adolfo Patrón Luján.
Ándale. Y nada más falta En que haya Yucatán. Ay, no hubiera sido en Ecatepunk porque ya hubiera sido un destino. De hecho, hay un meme por ahí de toda la banda, saludos a toda la banda rupestre y ponqueta, que están llorando porque murió el inventor del Restor 5000. Y también, por ejemplo, está una cosa que se llama el MUNAT, que es el monitor del ciclo de fertilidad de la mujer. Y lo invitó un médico, el Bueno, doctor a ver. Jorge Rivera Robelo. A ver, la pastilla anticonceptiva Es de una planta mexicana eh, y se inventó en y la México. inventó, la Ahora- patentó exacto. un médico mexicano, un Y químico mexicano. es de una planta que encontramos en nuestras selvas. Ahora ya se hace sintéticamente, pero la hormona que servía se obtenía de una planta mexicana. Ahora ya no se usa la planta, Y fíjate pero y fíjate cómo es la historia. Este químico mexicano que descubrió la pastilla anticonceptiva que termina dando inicio a la liberación sexual de los 60, era un hombre absolutamente religioso que buscaba otras cosas. Fue un eurekazo que hemos platicado mucho aquí. Y él siempre vivió hasta el último día de su vida Arrepentido. arrepentido. Él patentó tuvo la patente. Y fíjate que hay una paradoja de la historia. Él donó a la Iglesia Católica a grupos extremistas, antiabortistas, los derechos de la pastilla anticonceptiva. Así que mientras en el mundo se compraba el anticonceptivo en el boom de la liberación sexual, en realidad muchos de esos fondos iban a dar a grupos Que se oponían Que se oponían a a- la liberación sexual. y- Así es la y a la historia, y la historia contracepción. nos lleva a veces por esos caminos, Y ¿no? justo la semana pasada o antepasada fui a ver una planta que se llama la planta de carbonización aquí en México, hidrotermal. Y aunque no es un invento mexicano, el proceso hidrotermal es la primera planta en el mundo para procesar productos, bueno, desechos orgánicos y Ah. que no, y que no se produzcan estos vapores de metano que son los que causan el efecto invernadero y el calentamiento global. Y Mira. es una planta piloto que es única en el mundo, en la que se convierten estos desechos en unos como pellets, por así decirlo, de carbón, que se pueden luego utilizar para generar energía y demás. O sea, vamos a lograr con eso Bajar mandar menos CO2 menos a la- CO2 a la atmósfera, atmósfera. bajando los niveles de basura orgánica Mira prácticamente. qué interesante. Sí. Y bueno, Pues, dime Álvaro. venga. Recordando, digo nada más para cerrar, personas que conocemos, de hecho, ¿tú te acuerdas de Carlos Gómez Escamilla? ¿Cómo no? Su abuelo inventó las suelas Neolite, que ahora ya digo, este era de tenis, todo eso puede no ser tan importante, pero en su época No, sí fue una diferencia fue para muy todos los que usaban importante. zapatos de vestir. Claro, no, olvídate zapatos de vestir. El gran boom fue al inicio de la Segunda Sí, Guerra en la Mundial. Segunda Guerra Mundial. Al final tenían una suela sintética que ponerle al calzado militar. Sí. Piensa tú que antes que eso, las suelas eran de piel y te dabas unas resbaladas. Yo me acuerdo con mi mamá que me compraba No, zapatos además- nuevos, Las cucarachas del güero. te dabas... No, bueno, y bueno, Gustavo. Ahí lo voy a juntar con otro y un saludo a mi amigo Linus. Su abuelo, que él no fue mexicano, fue norteamericano, pero él fue parte del equipo que desarrolló el talco para los pies porque en el Pacífico la causa número 1 de baja no eran las balas de los japoneses, sino las infecciones en los pies de los Seguro. soldados que se pasaban días en el agua, en el fango. Seguro, En la ¿no? humedad, Entonces, la humedad la en suma los de pies. estas dos cosas salvó muchos pies y evitó muchos malos olores, entonces hay que agradecerle a los dos. Y un saludo a la maestra Eloísa Gómez de La Paz, porque ella desarrolló en el CIP, hace rato que decían del poli y la tinta, me acordé, un producto basado en el orbital del atún, que es la fuente natural de más alto contenido de DHA. Es un invento mexicano y a todos estos que, perdón que no los conocemos, Exacto. pónganle si tienen ustedes De un entrada tío creo inventor. que tenemos que terminar con este comentario haciéndoles ofreciéndoles una disculpa, porque debe haber miles de Muchísimos. inventos Sí. mexicanos Hay muchísimas trascendentes, pero no los tenemos presentes. Un invento que parece muy sencillo, pero en su momento maravillaba a la gente, había una compañía en México que fabricaba zapatos que se llamaba Gesesa Claro. y hacía De León, Guanajuato. unos zapatos que se llamaban doble vida de Gesesa y tenía 2 suelas de neolite.
2 suelas. Dos las suelas. Y cambiabas. cuando una ya se estaba lastimada, cortabas con una navaja, Ah, quitabas esa y ya tenías tenías zapatos Wow. nuevos. lo que le llamaban sobresuelas. Ajá. Ya Mira. tenías sus sobresuelas Para que vea incluidas, usted. para que Vean. veas que todo Ahora, gira alrededor En del la, en la neolítico. historia de la humanidad, esto de estar inventando no siempre es una buena idea. O no a todos les ha parecido una buena idea. Déjenme trasladarnos hasta el año 1600. En 1600, en el campo Fiori, estamos Ujú. hablando en Roma, la Inquisición católica, por supuesto, quema vivo Ah, al filósofo, matemático y astrónomo Giordano Bruno. Bruno. Ni más ni menos. Giordano Bruno, filósofo, matemático y ocultista italiano. Ocultista. Fíjate nada más. Como todo mundo en ese Nació Exacto. en 1548 y no solo rechazó la hipótesis astronómicas tradicionales que suponían la existencia de un mundo geocéntrico, ¿no? Que todo Ujú. que el giraba sol gira alrededor de la Tierra. Tierra, sino que tuvo la osadía de decir que el cosmos era infinito y que estaba poblado por miles y millones de soles y que a esos soles, como al nuestro, lo orbitaban planetas. Ujú. Pues nada más por estas ideas, junto con muchas otras, el señor en 1600 fue quemado. Por la Un Inquisición. mártir de la ciencia cuando todavía no había ciencia formal, no había forma de defenderse, no había academias, pero sí había sociedades secretas. Y esa es una razón por la que todos los científicos Estaban en el oculto. eran ocultistas, eran alquimistas, le entraban a todo y un siglo después van a ser los primeros masones, rosacruces y hay un continuo allí. Y eran, por y esta eran necesidad de ocultistas protegerse. porque se ocultaban, como Sí, los sí, agarraban, sí. les daban. Les daban todos a la Inquisición. Y fíjate cómo la historia tiene ecos que se repiten a lo largo de los años. Y en 1907, en Italia también, tiene lugar unas manifestaciones anticlero que Ujú. fueron muy importantes, muy sonadas. Y el motivo fundamental de esas manifestaciones anticlero fue el asesinato de Giordano Bruno en 1600. Sí, O sea, sí, el eco de la historia perdura. Ujú. Y hay cosas que uno podría decir, bueno, ya pasó. La historia termina por acomodar las cuentas. Puede Así es. tardarse o no, O no. pero Mucho. las cuentas terminan por acomodarse, ¿no? Ujú. Y me llama la atención, pues, este eco en la historia Sí, que hasta- 300 años después hay una turba, ¿no? que dice, a ver, que esto, protesta por un algo que un martirio de Un un martirio. científico, pero también es en el contexto de la Italia de la época. Y bueno, Sí, hace unos claro. días estábamos recordando el Tratado de Letrán, cuando Mussolini ya reconoce el Estado del Vaticano, porque en términos sociales, yo les recomiendo mucho una serie de novelas que se llaman Don Camilo. Les vamos a poner ahí el autor. Todos los italianos de la generación de la posguerra lo recuerdan muy bien porque eran publicaciones que luego se hicieron novelas, donde hay dos personajes, Pepone, que es el rojo de ya saben qué, y el cura del pueblo, y Ujú. son todas las discusiones que tienen, y te explica muy muy bien esto de cómo es Italia, porque a la fecha los italianos son los que acuñaron esta frase de joven de izquierda, viejo de derecha, ¿no? Ujú. Y la diferencia cuando tienes o no tienes casa, pagas o no pagas renta, y tienes o no tienes familia, y es un microcosmos de todo esto que es un continuo en la historia italiana, digo, de la formación de su nación, de Garibaldi, ¿no? Pero- A Claro, y fíjate que este tema, además de Giordano Bruno, nos lleva a algo que aquí yo he querido subrayar mucho en los programas. Hoy damos por sentado muchas cosas. sí, mucha libertad. Miren, no hace mucho, quizá en una España franquista de no hace mucho, este programa no hubiera podido salir al aire. Hombre, en No, un o sea, México de no hubiera- Echeverría no No, hubiéramos México podido estar Echeverría, hablando no, así no hubiéramos del salido al gobierno. aire. No. Sí. Olvídese de la facilidad tecnológica de hacerlo nosotros. Antes, bueno, la tecnología lo facilitó. Hoy tenemos cámaras que podemos comprar, Ujú. luces que podemos comprar y hacerlo en esta biblioteca maravillosa. Pero hablemos del contenido y de esparcir ideas. Un programa como este, hace muy pocos años, Sí, no hubiera era sido. inconcebible. Era una plática después de comer entre amigos en un reservado y no hablar muy alto, sí, ¿no? sí. Porque Exacto. antes decía, no, de eso mejor no comentes. hijo". Sí. Claro, ¿De la claro. política y el fútbol?
No Y, sé. y hasta hace poco un programa como este, por ejemplo, en México, y le estoy hablando muy poco de hace 30 años, tendría que haber pasado por la Secretaría de Gobernación y la Ah, censura. le Y, daban, y quién dijo esto, y esto no sale, y esto por qué. Y este programa no lo te supervisa. podían multar. No, te pasar. podían encarcelar. Lo de menos es que te multaran. Entonces, No, te esto- podían desaparecer o te podían... claro. Ustedes no se recuerdan, por ejemplo, a Juan Ruiz Gili, que era una estrellita de las noticias de Sí, Televisa. llegó a tener 20 minutos, ¿qué era? 60 minutos 60 el minutos. programa. Se mete en problemas, ahorita ya no me acuerdo con qué político, y se lo tienen que A llevar en ver, un vuelo privado a A McAllen ver, y no te jamás vayas tan regresó a lejos. México. El que en Jamás. su momento era una estrella de las noticias mexicanas, este hombre que conducía Hoy Mismo, Ah, sí, claro. Memo Ochoa, Memo Ochoa, con la quina, un día se le ocurre no entrevistar a la Quina, defenderlo. sacar una entrevista que le había hecho meses antes a la Quina, pero lo saca en el contexto de que la Quina acababa de ser apresada por Carlos Salinas de Gortari. ¿Sí? Y el gran presentador de las noticias mexicanas en ese momento, había dos, Jacobo Saludowski y Memo Ochoa, Por diferencia por de diferencia de horario. horario, al día siguiente no volvió a salir al aire, se le acabó la Sí, carrera. completamente. Entonces, Se fue a radio. cuando vemos este tipo de efemérides, como la de Giordano Bruno, que decimos, qué lejano, gracias a movimientos que empezaron con su muerte, hoy tenemos programas como este o el noticiero en Y el que también es muy estuvimos. Y curioso masas- porque, perdóname, no solo eso, el Vaticano hasta hace unos 15 años sacó de sus archivos juicios que llevaban ahí 100 años. Y entonces Sí. fue así de, bueno, esto sí, por ejemplo, había un juicio Ajá. contra Darwin, había un juicio increíble, pero había un juicio contra unas termitas que habían matado a un obispo. Y entonces fue sacando y fue diciendo, ok, esto ya, pues Ya, vamos quitándolo, sobreseído, ¿no? ajá. Que fue Ah, cuando hace no me eso, digas. 15 años dijeron, ok, sí, estamos de acuerdo, la evolución existe, ¿no? Y lo dijeron desde el Vaticano, porque fueron sacando Fíjate qué estos interesante archivos. lo que dices, Ana. Yo leía la semana pasada que uno de los principales observatorios astronómicos del mundo los tiene el Vaticano. Vaticano. Fíjate, y se llama el Observatorio Vaticano. Esto impensable cuando hablamos de cosas como Como es, como Bruno, Giordano ¿no? Bruno, que dijo no, que el universo hoy, pues hoy es otro mundo, pero ese mundo abrieron puertas, gente como esta que nos permite hoy hablar y decir lo que decimos, ¿no? Y el reconocimiento a la gente, lo que tú decías, que la historia siempre nos acomoda, es muy especial. Alejandro Graham Bell siempre fue considerado el inventor del teléfono, teléfono. y ahora Sí, lo hace dijimos pocos años, es humano. sí, hace pocos años dijeron no era No. Graham Bell, era este italiano que Pero lo nadie patentó. pero en el Inter el señor lo patentó. Las patentes y marcas, todo lo que hizo Edison, Ujú. sí, que fue su genio fue reunir inventores, hablando es. de No, inventores, y y tener ponerlos a y trabajar. tener un despacho de abogados que todo lo ponía a su nombre también. Exacto. Creo que hasta el día de hoy la persona con más patentes Más patentes. registradas en Exacto, la historia exacto. es Alba Edison. De mi Elon Musk no van a hablar, ¿eh? Si este método de hacerte fama, hacerte nombre y luego generar un equipo que siga creando inventos a tu nombre, pues ya desde entonces estaba. Y de hecho venía también del arte, o sea, Rubens tenía un taller de practicantes Y firmaba obras. Bueno, él además, sí, le daba los últimos toques, porque además lo más ritual en ese momento era el retrato. Entonces él podía hacer muchos retratos porque bosquejaba, dejaba que sus ayudantes llenaran los detalles. Él le daba los últimos trazos, lo fino, la expresión, y lo firmaba. Y ya era un Rubens. Auguste Rodin tuvo una amante y una discípula, en muchos casos creo yo que superior a él, Camille Claudel, ¿sí? Que terminó loca, bueno, la guardaron, que era muy común. Muy No, común. tú eres muy famosa, si la mandaban, no, estás Es que fuera está de la histérica. norma, Está histérica. como eres una mujer y estás fuera de la norma, Al pues la psiquiatra por mandaron histeria. y la mandaron a un psiquiátrico, y ella era verdaderamente la que hizo mucha de la obra de Rodin.
Fíjate nada más. Para que te imagines. Por Y el- hoy es reconocida. bueno. Y en el Museo de Orsay, en París, está la obra y reconocida de ella. Y tú ves la obra de Rodin y ves la de Camille y dices, Sí. a mí en lo personal ¿Te me gusta gusta más. Bueno, pues ahí lo tiene. Yo voy a poner unas esculturas de Camille Claudel. Ahí está, ya está. Pues así. Aquí está. La historia termina tarde o temprano, a veces más tarde de lo que quisiéramos por poner las cosas En en su su lugar. sitio. Lo que ya nos puso en su sitio es el reloj. Vamos a hacer una pausa, estamos de regreso con usted en un minuto, sírvase un cafecito, regresamos a seguir platicando de historia y lo que se nos vaya ocurriendo en el camino. Pues Qué gusto nos da que estemos aquí de regreso con usted, que nos siga acompañando en 24 minutos en la historia, en esta historia que, ¿cómo era? Puebleando la historia. Puebleando Ay, la va, historia. sabemos que queremos llegar para allá, pero en el camino se nos van en el antojando camino vamos mil parando cosas. mil por cosas. muchos caminos. Y esta nos va a dar para mucho, porque fíjate, un día como hoy, pero en 1907, pleno porfiriato, ¿no? Se inaugura la Oficina Central de Correos en la Ciudad de México. El famoso edificio de Correos, Hermoso. que es El realmente palacio. hermoso, el Palacio de Correos, que Enfrente es... del Palacio de las Bellas Artes. que está a un lado del palacio, está frente a lo que hoy es el Museo Nacional de Arte, Ujú. al lado El Palacio del Minería, a la Palacio vuelta. Minería, una zona maravillosa. Y bueno, ese palacio que es precioso, edificio favorito de todos. destaca de toda la demás arquitectura, bueno, quizá con excepción de Bellas Artes, que también es muy específica, pero es que ahí lo que quiso Porfirio Díaz fue traer un palacio veneciano a nuestro país. Ya sabes que él era muy afrancesado, entonces todo lo que fuera Francia, bienvenido. Y cuenta la leyenda que un compadre le dijo, no, compadre, palacios, los de Venecia. Y le picó el orgullo y dijo, pues yo te voy a construir uno. Y como eran aquellos tiempos, sí se lo construyó. Y ahí teníamos ese palacio. Precioso. Y Que hablando de los palacios, Carlos, mi hermano, que es arquitecto, saludo a mi hermano querido, siempre decía, Bellas Artes es horroroso. Correos está muy bien, es bonito, pero minería. Minería. Entonces, si tienen la suerte de Oye, estar no, y- por y- México, en la Ciudad de ¿Y México, qué me esos dices? tres palacios Como edificio maravillosos. también el de enfrente, el de que hoy es el Museo Nacional Ah, de Arte, precioso. que antes era El la Secretaría de Infraestructura, algo así. ¿Qué Y a edificio? 3 cuadras está el Palacio de Iturbide. México. es que era la ciudad de había los un libro, palacios. Era la ciudad de los palacios. ahí están todos. En esas 4 manzanas está el Sanborns de los Azulejos, Sí. el Café Tacuba, y de iglesias. Bueno, no me van a la hablar Cámara de porque Senadores. se Está incendian, la, pero, o sea, está la Profesa, está sí, y la el Teatro de la Profesa, Ciudad de está- Esperanza Iris. Saludos a todos los amigos del Teatro de la Ciudad. Bueno, porque está ahí hay está cosas. Ajá. lo que hoy es la Asamblea Legislativa, que era la Cámara de Diputados, Sí, original. en esa misma Plaza esa plaza Tolsá, que que es se de llama 4 ahora, manzanas. está el Senado de la República, o Y el, ahora o el está- viejo recinto del Y ahora Senado. está el caballito ahí. El que caballito. también es de Tolsa. Por eso se llama ahora la Plaza Tolsá. Ujú. Bueno, pero regresemos un poco a Correos, ¿no? Puebleando en 4 manzanas. Regresemos al edificio de Correos. Por dentro es una Es maravilla. una cosa Precioso. maravillosa. De detalle, porque además todo el neoclásico estaba influyendo en la arquitectura en el mundo. Esto de recuperar un palacio veneciano, pero ya tiene muchos elementos Art Deco, y aquí Sí, el claro. arquitecto no me dejará mentir. Claro. Art Deco y Art Nouveau que están allí, y sí es un edificio único realmente.
por fuera y por dentro, si vienen a la Ciudad de Y México. por nuestros amigos. tradiciones es una belleza, ¿no? Nos contaba nuestra productora que la llevaban de niña, iba a ponerle una estampilla a una carta, La se carta le a Santa entregaba a Santa Claus y Santa Claus le contestaba, te ibas con tu carta de Santa Claus o de los Reyes Magos. Gran parte de nuestra ilusión de niños fue el correo. Fue el correo. Claro. O sea, el correo para Claro. muchos de nosotros representó, a mí me escribían mis parientes de fuera de México y era una gran emoción, ¿no? Las No, claro. cartas, Y- tener, perdón, No, sí. tener estampillas. Tú Sí. coleccionaste estampillas. Saludos a su abuela que las tiró. Este, De Y pasarilla. también estaba esta que se hacía mucho en las escuelas de tener amigos de otra escuela. Sí. ¿No? Sí, Y era amigos por escribir- correspondencia. amigos por correspondencia. Así se conocieron mis papás. Mira, Ah, bueno, esto es una historia que un día les platico. Por carta se conocieron Por mis ¿Se carta. papás. enamoraron por carta? Se enamoraron por carta. Y luego mi mamá, yo les he platicado aquí, mi mamá es chilena, y esta ilusión, Fer, que tú dices, de recibir una carta de mi abuela o de la mamá de mi mamá, que nos mandaba desde revistas hasta cartas, es esa parte que sin duda yo no creo que se haya perdido. Hoy escribimos mucho más en mensajes breves en Sí. WhatsApp, Ujú. tal vez, Y ¿no? correos O electrónicos. sea, yo le escribo a Fer todo el día Ujú. y Fer me escribe todo el día. Todo el día estamos Pero- Que no tengo dinero, que no tengo dinero. Bueno, quizá las cartas antes eran lo mismo. Claro. No tengo Pero más dinero, elegantemente. pero te respondían en 3 meses, ¿no? Sí. Es que tardaba tanto en llegar el correo, o sea, todo esto, hablando Sí. no solo del edificio, sino de la infraestructura. maravilla, sí, la belleza de una carta que hoy es presente y que dentro de 90 días no sabemos qué es, Sí. Ujú. qué ¿Cómo va a será. ser? Claro. Es un viaje en el Y tiempo, Es un sí. viaje en el tiempo. Sí. A Sí. nosotros que nos encanta este juego. Recibes del- una cápsula del tiempo, una cápsula del recibes una conversación de hace 90 días o 30 días. Sí. Lo terrible de la inteligencia artificial, del correo, Del inmediatez. del email y demás, de la inmediatez, también lo que mata es que hemos perdido el gusto por atesorarlas. Ujú. O sea, Sí, un son email efímeras. son efímeras. Y es lo mismo que las fotografías se han Así vuelto es. efímeras. Así es. Antes guardábamos, atesorábamos Teníamos una, álbumes una foto fotográficos. del bisabuelo, porque ya no había más. Y hoy en día tomamos fotos que se van a perder en un teléfono, en algo, En una memoria, en una inexorablemente, laptop. en una laptop por ahí. Sí, sí, En una sí. pérdida de Y nube. que luego no vamos a poder recuperar, no nos vamos a poder ver de niños, no vamos a poder ver el cachorro que nos gustaba, no vamos a poder ver Tienes a alguien razón. pintando O vamos una a tener obra. que pedirle a una agencia de esas que nos espía. Si nos hace el favor de regresarnos el álbum. Y bueno, nada más para terminar, la generación de mis hijos, que el mayor, vienen con el siglo, ¿no? Del 2000 para acá. Ya el único correo que conocieron es el de las pistas de Blue, ¿no? El correo Ya llegó anunciando su canción y gritó con emoción. Correo, yo vi a este amigo en Los Ángeles una vez en un mall. No me pregunté eso, yo iba de otra cosa, pero ahí andaba. Y el correo electrónico. Sí, Bueno, se gana, pero se fíjate, pierde. ya para cerrar un poco este comentario del edificio de correos. 1907 se inaugura el edificio. Sí. Pero yo creo, no sé si ustedes compartan conmigo, yo ahorita que los escuchaba dije, bueno, creo que en ese entonces, en 1907, había más edificio de correo que servicio postal. O Seguramente. sea, el edificio de correos es monumental, pero yo no creo que haya sido muy eficiente en 1907 nuestro servicio de correo. Bueno, lo que pasa es que no nos damos cuenta de que en ese momento todo era el correo. Pero Ni debió siquiera haber había sido muy telégrafo. ineficiente Sí, igual. Sí, pero por ineficiente que fuera, Sí, todo, era lo único que había. las facturas, los recibos, lo legal, había cosas, o sea, bueno, una de las razones por las que se llenó de bufetes de abogados, y una cosa que les puedo decir, saludos a todos los amigos que andan en registros de autor y cosas así, porque ya cuando no había notarías y no había un sistema así, una práctica común era tú enviarte cosas para tener estampado y sellado algo como prueba de anterioridad de cualquier cosa.
Entonces los Claro. abogados, o sea, podías, de hecho era común el recorte del diario oficial de la Federación de un caso, tu respuesta o tu rebote, ahí está. Bueno, Y yo ya lo dije, ya lo mandé. tan es así que Era tu fedatario. ya no, pero antes el que una ley entrara en vigencia en nuestro país dependía de muchas cosas, por supuesto de su publicación, su proceso legislativo, su publicación en el diario oficial, pero no entraba en automático una vez publicada. Hoy sí, Ah, hoy sí. hoy se publica en el diario oficial y ese día es ley. Sí. Antes no, antes entraba según los kilómetros que hubiera de la Sí. capital al punto. Ah, claro, Entonces, porque dependía, dependía del correo. Claro, del Entonces, correo. en Chihuahua, una Medido en ley tiempo de federal correo. podría entrar 2 meses después en vigor de que en Ciudad de México, pues porque nadie se enteraba si Sobre no todo en una llegaba, población ¿no? Llegaba. alejada. No te, Claro. no te enterabas de tantas cosas. En ¿no? Tijuana Que- creo que todavía no está la constitución del 17. Creo que todavía no se enteran, porque queda lejísimo. Digo. Lo que platicábamos el otro día de lo que es eh, la temporalidad, ¿no? Cuando tú llegas en un momento dado y lo que necesitas es velocidad para enterarte y no se enteraron de la Guerra de los Mundos Bueno, 11 años, por ejemplo. Por ¿no? eso, cuando hace su proclama Madero, de hecho se burla mucho de eso Ibargüengoitia, que pone día y hora de inicio de su revolución y a los que vivan en poblaciones alejadas pueden empezar 12 horas antes para que lleguen Para a que tiempo a lleguen la a tiempo, revolución. Y bueno, desafortunadamente No fue. no todo el mundo entendió así las instrucciones, los Cerdán sí lo hicieron, Las instrucciones. otros no, y bueno, así empezó en ese desorden nuestra revolución. Pero era por el correo. Bueno, pues aquí les mandamos a usted un mensaje, ya se acabó este programa. Ah. Pero nos ha dado mucho gusto haberlo compartido con usted. Nos vemos mañana en otro episodio de 24 minutos en la historia y para donde nos vaya llevando la historia. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias, María. Gracias. Gracias, Álvaro. Gracias, Fer. Gracias a usted. Este programa no tiene fe de eratas. Ni de ratas. Hasta la próxima. Muchas gracias.